Qué oportuno, qué sentido de la oportunidad. El set anterior quedó encendido, en llamas, discutiendo la encuesta nacional del inmigrante y la presencia haitiana en el país, que el gobierno no está actuando con energía, que hay intromisión de organismos internacionales que nos quieren trazar pautas, pero nosotros no somos expertos, ni Adis, ni Pablo, ni yo. No. Un experto es el que tenemos como invitado, ex director de migración, que tiene mucho que ver con esos planes, con las leyes, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Taveras, es nuestro invitado del día. Buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar nuevamente por aquí. Hacía mucho que no venía. Pero no, usted siempre es bienvenido. Sí, gracias. ¿Cuánta oportunidad tiene sí. esta entrevista? Encuesta Nacional de Migrantes, entregada ayer, ya usted nos escuchó, ahí están los datos, yo sé que usted lo chequeó desde anoche, pero también está lo que hablábamos del saludo del señor Almagro a la política migratoria del país. Nos las estamos comiendo, estamos acabando quizás con nuestra vida, pero hablemos del tema migratorio, sobre todo los resultados de esa encuesta de migrantes. Y tú estás aquí a 3 días de haber vencido la segunda prórroga del Plan Nacional de Regularización. Y vendría a ser la 4ª campaña de presión para que el gobierno la reconduzca también. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias, de verdad, un gran placer siempre estar con ustedes. Lástima que el seno sea tan grande, porque ustedes tienen una santiaguera aquí, nos la quitaron. A Adis, qué bueno el equipo, excelente, los felicito. Pero primero vamos a comenzar con la encuesta. El mundo científico conoce un método para contar población, que son los censos. Yo no he querido conformarme con no sentirme satisfecho con la encuesta como un mecanismo de conteo de población y he consultado expertos internacionales que, gracias a la amistad que me une con algunos, han ratificado mi temor, porque no me gusta hablar por hablar. Yo no voy a venir a criticar una encuesta por criticarla. La encuesta puede haber sido hecha de la manera más correcta. Yo no voy a entrar en el tema de que esa encuesta no sirve, ni tampoco denostar a los actores que están detrás de ella. Pero sí la puedo cuestionar como método, porque en primer lugar, las encuestas de población se están haciendo, por ejemplo, para segmentar segmentos, vamos a decir, valga la redundancia, de población y conocer hábitos de consumo, etcétera. Ese tipo de mecanismo se está usando en esa dirección. Estoy hablando cosas que he confirmado con expertos. Lo segundo es que para que pueda servir para eso, esas encuestas tienen además que tener un segmento de población bastante bien estandarizado, conocido, contado. O sea, tú no puedes sobre la base de la encuesta salir a determinar gustos, placeres, hábitos de compra, cultura en el modus vivendi de una población específica, si tú previamente no tienes una estadística correcta de ella, porque el dato puede conducirte con toda seguridad a error. Otro elemento con el tema de las encuestas es que desde un conteo de población X, de un segmento X, que de una muestra que tú tomas para una encuesta, tú no puedes hacer una proyección, que es lo que se hace con las encuestas de población. Porque si tú no tienes previamente ni siquiera una estadística confiable de un censo que te sirva de precedente, obviamente tú no vas a tener un resultado científicamente sostenible. ¿Cómo explicar eso? Porque quienes han trabajado en esto
podemos decirle cualquier cosa menos ignorantes del tema. O sea, ¿a qué se debe que no se haga el censo y se haga en un tema tan delicado una encuesta con las limitaciones, las limitantes que tiene esa encuesta? ¿A qué se debe? ¿Qué lectura? Yo entiendo que el censo, por eso te dije, no cuestiono. La crítica es al método, al que se haya escogido ese método. Y para decirle a la población, al pueblo dominicano, esta es la cantidad de extranjeros que hay en la República Dominicana. Es un método totalmente falso, inadecuado, infuncional, no nos conduce a nada. Algunos expertos que he consultado me han explicado es poner el buey detrás de la carreta. Esa es la expresión que han usado para explicar el tema. Ahora, la encuesta tiene un objetivo. Este tema ha estado en el candelero durante largo tiempo y estamos comenzando. Porque la sociedad dominicana, las élites políticas, sociales y económicas del país no están comprendiendo que respecto a Haití nosotros no tenemos un problema migratorio. Problema migratorio tenemos nosotros respecto a Venezuela, por ejemplo, que hay una situación especial de carácter transitorio, con una migración con vocación de retorno, una vez resuelto el problema que hay. Eso es un problema migratorio, pero el problema con Haití es de otra naturaleza, porque es un problema de expulsión sistemática de población en masas. Entonces, son dos fenómenos diferentes. Desarrolla eso, por favor. Expulsión sistemática. Sí, bueno. Este es sencillo. Tú solamente tienes que contraponer los datos de la República Dominicana con Haití, que te justifican el por qué está aconteciendo eso. Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto ya que de momento nos estamos metiendo ya 80 mil millones de dólares. Haití todavía está rondando el 10 mil millones de dólares. Esperanza de vida, ya nosotros estamos por encima de 73 años, 76. Los haitianos tienen apenas 50 y pico de años de esperanza de vida. Vías de comunicación. La República Dominicana tiene más de 18.000 kilómetros de vías de comunicación adecuadas, un sistema de carretera, un país interconectado. Haití apenas tiene 4.000. Y hay poblaciones haitianas que para ir a Puerto Príncipe tienen que entrar al territorio dominicano para entonces llegar a Puerto Príncipe, como es el caso de Anseapitre. Entonces, te pongo así a grandes rasgos, pero si tú te pones a mirar también el tema de comparación de salarios, los ingenieros me dicen que un constructor haitiano, dependiendo del nivel de especialización que tenga, porque sabe que la especialidad ayuda, si tú eres varillero o no lo eres, pero está de aquel lado y te gana $5 el jornal, y al cruzar la frontera puede ganar 40, $45 el jornal. Entonces, obviamente, para no seguir abundando en esos datos, ¿qué harían ustedes si estuviesen de aquel lado? Claro. O sea, lo más natural es que se crucen. Entonces, ¿hacia dónde conduce esto? Entonces? Encima de eso hay una población con un conglomerado humano que tiene necesidades vitales de sobrevivencia, de alimentación, de atenciones sanitarias, de educación, etcétera, con un aparato institucional inexistente. O sea, es un país que está a la deriva, que tiene la conmiseración de la comunidad internacional, pero que no cuenta con ese bolsillo. ¿Y hacia dónde conduce? Ya presentaste el escenario. ¿Hacia dónde conduce ese escenario? Ese escenario conduce al fenómeno que yo me he referido. Expulsión masiva de población. ¿Por qué? Porque si tú tienes el drama de entre como o no como, me curo o no me curo, tengo dónde parir o no tengo dónde parir, es obvio que tú tienes
un destino. Entonces, podríamos decir es que escapar. la negativa a aplicar tanto la ley de inmigración como el código laboral es entonces un incentivo a que esto se agrave. Por supuesto que sí. Y la porosidad de la, Por supuesto que de la sí. frontera también. Por supuesto Pero que espérate, sí. déjame Es presentarte. un efecto llamado. José Ricardo. Porque esa realidad es la que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros hasta qué punto nosotros tenemos que rectificar en este camino. Pero hay organismos internacionales que creen que nosotros vamos bien. Incluso No están hay felicitando. una política No, estamos migratoria. comiendo. Si tú coges el discurso Claro. de Danilo en su rendición de cuentas el 27 de febrero, habló de defensa de nuestra frontera, la marítima, por tierra, y habló de 900 soldados capacitados, drones, vehículos, y ha instalado un par de fuerzas de tarea con funciones específicas, tanto en Jicomé, en Valverde, como entre Asua y Baní. O sea, hay una política migratoria y hay acciones concretas. Es decir, que por grande que sea la presión de aquel lado, de este lado nos estamos preparando, creo yo. Mira, me da pena porque yo trabajé en el gobierno, trabajé con el presidente, trabajé en el área de migración. Obviamente también hay algunos motivos que nos sacaron y entre ellos está el tema de la política migratoria. Y tengo una relación de respeto con el señor presidente y lamento contrariarlo. Lamento contrariarlo porque siempre he estado explicando que el control fronterizo, los problemas que nosotros tenemos, por eso primero explico por qué estamos recibiendo esa migración y por qué en la raíz del problema de la expulsión de población de Haití no se encuentra en la República Dominicana, se encuentra en Haití. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde debemos enfocarnos? ¿Y por qué Haití tiene que ser el eje de la política exterior de la República Dominicana? Porque sencillamente hay una comunidad internacional, esa que está aquí elogiando, la misma que dice que en una isla no hay dos estados, que ignorante de la historia y de las razones por las cuales existe ese injerto en el Caribe, que no son precisamente por causa de que los mulatos de este lado seamos racistas, son situaciones que tienen una raíz histórica bastante bien explicada. Sin dejar las élites de cada país. Y documentada. Entonces, obviamente, esa comunidad internacional tiene que estar satisfecha, porque ¿cuál es el plan de la comunidad internacional? El mismo que yo tendría. Si yo voy a tener una migración en el sur de la Florida haitiana, llegándome en balsas, un tipo de migración que no me interesa estimular, que no quiero recibir, que por cierto, la que llegó en ocasión del terremoto están expulsando, y ahí hay al lado 2/3 partes del territorio de esa isla, que con sus virtudes y sus defectos ha ido promoviéndose, ha ido construyendo un nivel de institucionalidad deficiente del cual no nos podemos sentir. Siempre cuando no lo comparemos con Haití, que es parte del problema. Exactamente, es deficiente, pero no nos podemos sentir orgullosos de esto. Pero definitivamente cuando tú haces la comparación, y no quisiera que algunos amigos televidentes se conformen con este ejemplo, pero obviamente la comparación es obvia. Nosotros hemos sido un país que viene siendo el de mayor crecimiento económico desde 1960 hasta la fecha en América Latina. Nosotros acusamos algunos factores. Somos la principal economía de Centroamérica y el Caribe. Somos el principal puerto, vamos a decir, de movimiento de pasajeros en el Centroamérica y el Caribe. Nosotros estamos movilizando casi 14 millones de pasajeros por año. Entonces, Ricardo, no abordaste lo que está haciendo el gobierno. El gobierno. La sí, política gracias, concreta, Nelson. yo Mira, te mencioné. Mira, te voy a decir lo del gobierno. El control fronterizo, desgraciadamente, con las medidas que el presidente está implementando, no va. Porque ahí hay un problema de carácter ético en nuestras Fuerzas Armadas, que son las responsables de la gestión de la seguridad de la frontera. Hay un tema
gravísimo, que es el tema de la promoción del soldado dominicano. Porque tú no puedes, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es que está fallando. Nosotros tenemos todavía una policía que está ganando menos de 10,000 pesos, cuando la media ya te está ganando $1,000 en la región, en economías más deprimidas que la nuestra. Pues no te estoy hablando de compararnos con Suiza ni con los Estados Unidos, no. En la región ya hay sociedades promoviendo su policía y sus fuerzas armadas en un nivel. Eso es un tema. Lo segundo es, movilizando tropas, ¿drones para qué? Si esos drones no tienen la capacidad de tomar imágenes, no para remitirla a una camarita que tenga un guardia. ¿Tú sabes dónde han ido a parar? Porque no es la primera vez que el Cefron usa drones. Los drones han ido a parar a matas de coco y han terminado dañándose muchos de ellos, con operadores que sin el entrenamiento. Pero cuando ellos captan esas imágenes, se las mandan a un monitor que porta un oficial en la unidad que lo esté operando, y esa imagen no va a un centro de análisis donde tú tengas un proceso de geolocalización de movimientos fronterizos y tú puedas tener unidades operativas que desplazar. Lo primero es a través de qué carretera tú vas a desplazar las unidades. Si tú tienes la denominada carretera internacional, que no es ni siquiera un camino vecinal, entonces tú tienes que tener una logística de comunicación, de vías de comunicación que te permita el desplazamiento. Se habla de los helicópteros que se han trasladado a la frontera. Eso es verdad, los helicópteros son buenos y necesarios. Pero los helicópteros no son un tipo de equipo, por lo costoso que es su movilización, para tú tenerlos patrullando para arriba y para abajo. Mira, ahí abajo hay una gente, y después tú no llamas a tierra, mira, pues en tal coordenada hay tal cosa. Entonces no tiene cómo desplazar la tropa a hacer la parte operativa, porque tú no tienes un centro de monitoreo. O sea, otra vez poniendo los bueyes detrás de la carreta. O sea, lo primero es, vamos a hacer ese centro, vamos a crear unidades élites, vamos a promover ese soldado, porque ese soldado tiene dieta. No tiene dieta, tiene hambre. Ese soldado tiene hambre. Entonces tú no puedes, tú tienes que, sí, requerirle al soldado que actúe con dignidad, pero también ponerlo en posición de poder actuar con dignidad. Porque tú no puedes tirar a un soldado que va a estar con un fusil parado en un puesto, que va a pasar a un traficante, que están vinculados a la industria del transporte, porque eso lo sabemos. Entonces, que le va a dar el primer peaje, ¿para qué? Para comprarse un conconete con un Maví. Entonces, para desayunar con eso. Pero no seamos hipócritas. Tenemos que ser honestos y tratar de... si tú no quieres hacer un muro, yo respeto el criterio de cada quien. Yo creo en el muro porque el muro puede ayudar a ordenar el proceso. Ese desorden que se armó en estos días, con la balacera en la frontera, es en un punto no autorizado, un cruce no autorizado de la frontera, que los hay en cantidades industriales, porque nosotros conocemos nuestra idiosincrasia. Cuando yo era director de migración, que iba con mucha frecuencia a la frontera, me topaba con los síndicos hablando de que estaban haciendo un paso de intermunicipal, de cooperación y de hermandad. Mire, eso se llama tráfico. Tráfico. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Yo le decía, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes pueden ser sometidos a la justicia por eso. No, pero nosotros no estamos haciendo nada malo, no. Óyeme, aquí hay 4 puntos de paso fronterizo autorizados y punto. Hay 2 más que de común acuerdo, aunque no han sido formalizados, pero de común acuerdo con ambas autoridades, que es uno, el de Cañada Miguel especialmente y Bánica, son los que están más o menos operando oficiosamente. Pero ese desorden se armó porque pasaron una patana
llena de cemento, y los traficantes, ni el ejército dominicano frente al ejército haitiano, no. Los traficantes fueron los que embistieron a nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, ¿hacia dónde conduce todo esto? Porque aquí se está haciendo mucho la política del muro de New Jersey. O sea, cuando los AMET, ahora dije SET, no tienen autoridad, capacidad para imponer la ley, meten unos muros de Berlín. No. Es que usted no puede cruzar por ahí. Y si usted cruza, yo le pongo una multa. Como no tienen autoridad para hacerlo, ponemos un muro de Berlín. Entonces, en este caso, lo lógico no sería relanzar unas Fuerzas Armadas, una burocracia bien pagada, con controles éticos, en vez de poner un muro, porque el muro, el mismo, si el sargento está en esas mafias, él mismo le va a abrir el hoyo al muro. O sea, el muro no es la solución, sino ir al centro del problema. Ahora, ¿hacia dónde va? ¿Cómo lo ve la Fuerza Nacional Progresista? ¿Hacia dónde va el país con lo que estamos hablando aquí? Y súmele ahí el asunto de que hay una negativa del Estado a aplicar la ley de migración y sobre todo el meollo, la de esto, que es el tema laboral. ¿Hacia dónde vamos? Sobre todo, pongamos el escenario, este país tiene desde el 2004 marchando con estabilidad macroeconómica, inflación controlada, cero mata cero. Cuando eso baje y venga la época difícil, ¿cómo ve la Fuerza Nacional Progresista este escenario? Sí, fíjate, el tema es complejo porque ya en tu pregunta se orienta hacia la frontera, desde la frontera física a la frontera jurídica. Yo creo que ciertamente, yo no suelo no discutir el tema del muro, porque eso hay gente que no está de acuerdo. No, por supuesto. Yo lo que digo es, bueno, yo estoy de acuerdo, porque los muros, lo que tú le llamas el muro New Jersey, lo primero son una respuesta técnica de control. Las policías del mundo, cuando van a operar en situaciones difíciles, ponen un muro, aunque así sea de vallas metálicas, provisionales, de esas que ellos movilizan, porque tienen que hacer un perímetro de seguridad. Y cuando nosotros vemos el muro, lo vemos desde ese punto de vista, no para cerrar la frontera, sino para ordenar. Pero al margen de eso, tú estás planteando algo interesante. Desde un punto de vista que yo tengo, hay gente que no le gusta, pero la técnica manda que así sea. Ahora, en cuanto a la frontera jurídica, que es interesantísima, y que ustedes estaban hablando de eso. Fíjate, en el Caribe, dicho sea que estamos en casa, ¿verdad? De la casa. En el día de hoy sale ACOPROVI hablando del tema de... Esa es la asociación de construcción de viviendas pequeñas, sobre todo. Reclamando que si se incrementan los operativos para deportación va a afectar la construcción. A eso hemos llegado. Entonces, ese es el chantaje de una élite económica que tampoco está comprendiendo. O sea, las élites, por eso yo comencé hablando de las élites políticas, que son las que tienen la mayor responsabilidad, porque son las que tienen el mando de la sociedad a través de la aplicación de la ley. Pero las élites sociales y económicas, las élites profesionales de este país, que auspician, que defienden eso, que usufructúan ese drama ajeno, porque de eso se trata. Hay toda una industria de usufructo del drama ajeno con el tema haitiano. Todas esas voces que ustedes ven en esa dirección, que le encanta enrostrarle al político porque no cumple la ley, pero se molesta cuando le tocan sus haitianos favoritos, porque el problema es, me pasó mucho cuando yo estaba en migración, gente de esa que vive hablando, atacando de que no se cumple la ley, entonces cuando le tocan sus haitianos, están bravos. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos, ustedes lo saben, que son gente muy informada y escriben. Desde el año, los organismos internacionales hablan del salario en la República Dominicana estancado en la década de los 90, de principios de los 90. Entonces, con una canasta familiar
del 2018, muy ágil en cuanto a actualizarse. ¿Cómo es que dicen? Van... Los quintiles, son los famosos sí, quintiles. los van subiendo. Bueno, que el dólar subió tanto, entonces te le van subiendo. Te van haciendo los ajustes al día, porque tú vas a un supermercado hoy y hay un pequeño desplazamiento de 2 centavos de la moneda y el ajuste tú lo encuentras la semana que viene. Entonces, es injusto, porque cuando tú generas un descontrol, porque las migraciones no son malas, las migraciones lo que deben ser es legales y ordenadas. Y a partir del interés nacional. Cuando yo estaba en migración, yo tenía una frase que le decía siempre a los empleados y la decía públicamente. Si necesitamos mano de obra extranjera, debemos ejercer una opción preferencial por los haitianos porque son nuestros vecinos. Ahora, en orden, ¿qué nosotros comenzamos a hacer? A pesar de las limitaciones y del bombardeo que yo tenía de mis propios compañeros de gobierno. Por ejemplo, nosotros llegamos con el ingenio de Barahona, que lo cogimos como un plan piloto, a regularizarle alrededor del 98% del personal que ellos usaban. Y yo reto a cualquiera que vaya y audite los expedientes de ese ingenio, por ejemplo. Todos tenían pasaporte, actas de nacimiento, estaban biométricamente registrados y encima de eso tenían también el control de antecedentes penales, etcétera. En comunión con esa empresa, que fue la única que actuó con responsabilidad ante el llamado que nosotros hicimos, nosotros repatriábamos cada año esos haitianos que se iban a Haití una vez terminada la zafra. Lo llegamos a hacer por 2 temporadas consecutivas. Eso se puede. Pero también, por ejemplo, me dieron muchísimo trabajo con el sector bananero. Nosotros también trabajamos mucho porque recibimos una alerta del embajador, del actual incluso todavía embajador en Londres, Federico Cuello Camilo. Federico me alertó: José Ricardo, vamos a perder la cuota de banano con Inglaterra. Porque si no nos ponemos la pila con la regularización de los empleados extranjeros, van a comprar el guineo en otra. Me lo dijo con 2 años de antelación. Y yo insistí por la vía de convencerlos de vamos a trabajar, porque yo ni siquiera tenía que venir a la capital, nosotros mudábamos a migración al mismo lugar. Y entonces ahí se operaba. Entonces veníamos con los documentos, procesábamos, íbamos y después entregábamos el carnet. Bueno, hubo una empresa que respondió muy bien, tengo que decirlo, Sabit, una importante empresa, pero una de las más grandes, tuvimos que meterle casi 500 multas un día para que reaccionara. Entonces, esta gente está jugando a mantener, porque esa presencia irregular, que no paga seguridad social. Ellos dicen, no, yo le pago lo mismo. Sí, yo le creo. No, los derechos, ¿qué derecho tiene un Si el jornal ilegal? vale 10 pesos, yo creo que es verdad. Ellos no mienten cuando dicen le pagamos 10 pesos. El problema es que la formalización, la inserción del trabajador a la formalidad. Por eso es que nosotros tenemos 54% de informalidad en el mercado laboral. Eso es un atraso grave. José Ricardo, grave. Hay una preocupación compartida en todo lo que hemos tratado aquí. Incluso cuando hablábamos en el set anterior de que todas las encuestas dicen que el 85, el 90% de los dominicanos es partidario de que se regularice la presencia de extranjeros en el país. Entonces, esa preocupación la entendemos. Lo que no entendemos, y entendemos el punto de vista del muro de la Fuerza Nacional Progresista, Sí. lo que no entendemos... Pues si no se hace muro, que por lo menos se haga un control, el que se puede hacer. Pero lo que se el haga. país no entiende es cuando ustedes hablan que es un supuesto plan de fusión. O sea, como que la gente no lo ve
no lo siente, no lo como, percibe. como exagerado, más Sí, o no menos, sí. Bueno, no lo palpa, exagerado. Sí, está exagerado. Pero que eres Pero funcionario. Pelegrín, ¿Ustedes, caramba. ustedes siguen con esa Bueno, tesis todavía? sí. No, el tema es que, fíjate, el tema de la fusión, la gente no lo entiende. Porque habría que estudiar el fenómeno de Kosovo y ese tipo de cosas para comprender lo que podría eventualmente ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la fusión? La gente piensa que nosotros estamos hablando de que van a bajar la bandera haitiana, la dominicana. Incluso tú ves gente en las redes bromeando con el hecho de que esta va a ser la nueva bandera de la mancomunidad, de ese nuevo Estado binacional que va a surgir, porque esa es la teoría del Estado binacional. Y entonces vamos a tener aquí una cosa, eso no funciona de ese Sería modo. una especie de federación. ¿Qué es un lo Estado que federativo. nosotros estamos planteando? Es un proceso a largo plazo en el cual, mediante la presencia irregular, estamos hablando, si te digo que el dato sintomático de que el 54% del mercado laboral está en la informalidad, habría que investigar científicamente, porque no me gusta aventurarme, qué porcentaje de esa presencia, de esa irregularidad, de esa informalidad es extranjera. Yo te aseguro que es abrumadora. Te lo aseguro. Hay organismos internacionales en esto. Ahora, ¿cuál es el el tema? dominicano común y corriente Sí, no lo ve. óyeme, el problema es que cuando estamos hablando, ¿por qué la comunidad internacional está interesada en eso? En la fusión. Porque es un tema económico. Es un tema económico. Yo no quiero la migración como hablábamos ahorita en el sur de la Florida, en Miami, ya, y los que están ahí los vamos a sacar. Ahora, yo tengo un fenómeno que está generando expulsión de población. Entonces, tenemos ahí un territorio promovido económicamente y cuando hace la comparación también institucionalmente, si la coteja con la de Haití, entonces vamos a generar una situación que genere una posibilidad de absorción y de compensación de este problema, para que nos minimice a nosotros esa migración hacia las islas, que son territorio francés, inglés, norteamericano, que son las fronteras que nosotros tenemos, porque nosotros nada más pensamos en esa frontera, pero esos haitianos que se están lanzando a las islas y que se están lanzando al sur de la Florida, están llegando a Holanda, están llegando a Francia, están llegando a Inglaterra. Entonces, esa gente no le interesa esa migración. ¿Qué es lo que nosotros actuemos como un espacio de amortiguamiento? Entonces, esa política respecto de la comunidad internacional es correcta, porque yo haría lo que ellos están haciendo. Lo que no es correcto, A partir de sus intereses. No claro, de los nuestros. desde sus intereses. Por eso voy a que lo que no es correcto es la actitud nuestra. Porque nosotros debíamos ser el país más beligerante. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Primero ser el país que se constituye en el abogado número 1 de Haití en el mundo. Salir a explicar y a gastar dinero con oficinas internacionales de imagen, porque tenemos necesidad de invertir en eso, se lo dije al presidente muchas veces. Tenemos que pagar lobbies en las principales capitales del mundo, invertir en eso, para nosotros poder amortiguar la presión de la comunidad internacional y revertir el discurso de la comunidad mediática mundial en el sentido de que vamos a poner los bolsillos de todos en Haití, aunque nosotros seamos los que más pongamos proporcionalmente. O sea, Ricardo, Yo digo que tenemos un mecanismo, tenemos un banco de desarrollo y exportación que queremos fortalecer. Haití está hambriento de infraestructura, pues vamos a convertirnos en el principal acreedor de Haití, desarrollando las infraestructuras que necesitamos, que necesitan los haitianos en carreteras, hospitales y demás.
Eso haríamos nosotros si fuésemos gobierno como Fuerza Nacional Mira, por un Progresista. sentido de oportunidad, el tema migratorio nos ha ocupado todo el tiempo. Sí. Pero está el A secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Sí, la gente piensa que yo solamente hablo de eso. Sí, no, en un panorama político tan complicado y caldeado. La fuerza está cerca de Leonel, cerca de Danilo, cerca de algunos grupos pequeños. La fuerza está independiente. ¿En qué está la Fuerza Nacional Progresista? Alguien decía, un adendum, alguien decía que la fuerza es a Leonel lo que es Hipólito a Danilo. No entendí, pero te pregunto. No entendí, me quedé en el aire. Pero... No, eso es un axioma medio erróneo. No, él se pone bruto a veces. pero yo de maní, si yo fuera del Cibao, pero... Déjame explicarte. Hay amores algo. que matan. Déjame explicarte algo. En primer lugar, la gente nos asocia al presidente Fernández y no porque olvida los requerimientos que le hicimos al presidente Fernández cuando estaban los aprestos de utilizar la reforma constitucional del 2010 para dejarlo habilitado para las elecciones del 2012. Pelegrín y yo éramos diputados. Y todos los que eran diputados, porque hubo una corriente muy fuerte que concluyó cuando se publicó el pacto de las corbatas azules. Había una presión en el Congreso dirigida a habilitar al presidente Fernández para el 2012. Y después de eso vinieron entonces los ingenieros constitucionales, que fuimos nosotros que le pusimos así, con la tesis de que el presidente Fernández fuese reelecto, y llevaron una serie de firmas. Aquella vez fue mucho más aparatosa que esta vez. Entonces las llevaron en unas cajas, no sé si ustedes recuerdan. Y el presidente Fernández nos tuvo de frente en esa ocasión. Si la gente es justa, debe reconocernos eso. Y la propuesta de Vincho de que si la lo quería solución hacer, no era eso, sino un referéndum. Si lo querían hacer, que fueran al referéndum. El referéndum. Entonces, nosotros hemos sido coherentes. Cuando llegó el turno con el presidente Medina, con quien nosotros no tenemos diferencias personales, fíjense en los términos respetuosos que yo me he dirigido a él y las diferencias que tenemos porque las teníamos en el gobierno. Cuando yo decía, por ejemplo, vamos a hacer un lobby, presidente, el presidente me dio pena, pero hizo el lobby y se lo entregó a Montalvo, que tiene una visión del tema. Tiene una visión diferente a la mía, pero no va a lograr el objetivo que debemos presentar. Que eso fue lo que provocó la salida de la Fuerza Nacional Progresista, que entre dos posiciones, tendencias, el presidente eligió la de Montalvo y no la de ustedes. Entonces, y aún así nosotros convivimos en el gobierno y nos mantuvimos como una fuerza de presión, de contrapeso a esa política. Ahora, ya la gota que derrama el vaso es la necesidad de ser coherentes. Cuando nosotros le dijimos al presidente, vaya a un referéndum, entonces teníamos que ser coherentes. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Bueno, mira, no es contra el presidente Medina, es una cuestión de preservar nuestra coherencia y de garantizar y contribuir a la institucionalidad. Nosotros no acompañaríamos al presidente Medina en una aventura que no conlleve, por ejemplo, un referéndum. Esos sastres jurídicas, esas sastrerías jurídicas que se montan aquí para hacer que el presidente se hondee, vamos a decirlo, porque iba a decir que se derribe a través del abismo de la historia, pero vamos a decirlo como un dominicano, para que el presidente Medina se hondee por el abismo que lo va a conducir a la antihistoria. Entonces, él sabrá lo que hace. Lamentablemente la entrevista se centró mucho en el exdirector de Migración y nos quedó poco tiempo para el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. O sea que queda esa entrevista, me lo deben. Queda pendiente. Muchísimas gracias. Será un Vámonos placer. a la pausa, que hay deportes en Enfoque Matinal.